Hola mis hermanos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Ibelice Corsino Ross, nueva vez por aquí, con una nueva entrega, otra vez con la Biblia en la mano, otra vez deseándole una feliz tarde y que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis hermanos. Vamos a empezar con este repaso del capítulo 22, este repaso maravilloso de la vida de Abraham, esta vez de la ofrenda que él iba a hacer con Isaac. Entonces vemos que la fe de Abraham fue probada de una manera hasta lo sumo, como dicen, fue probada y el Señor quedó satisfecho porque Abraham lo dio todo, puso todo en el asador, lo puso todo con tal de obedecer al Padre de las luces, al Padre celestial. Y algo que vemos aquí es que él no le avisó a Sara porque sabía que Sara podía quedar en shock, no lo iba a aceptar, porque la fe de Sara siempre fue una fe un poco quizá débil, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Quizá una fe débil, o quizá el amor de madre la iba a cegar a un punto tal que iba a tener miedo y quizá no iba a entender de que Dios podía devolvérselo nueva vez. Este, Algo que vemos aquí de Isaac es que él verdaderamente fue un chico obediente, verdaderamente sintió que era un privilegio ser ofrendado en vida para Dios. Y esto vemos que esto se logró solamente una vez Ismael y Agar fueran sacados del hogar, porque si ellos hubiesen seguido allí hubiese habido mucho conflicto familiares y no hubiese podido estar el Espíritu de Dios ministrando y ayudando a Abraham con su hijo, ni el Espíritu Santo teniendo esa comunión completa e íntima con Isaac y con el mismo Abraham y la misma Sara. Entonces vemos que esto fue lo mejor que pudo pasar. Y que aunque a muchos de nosotros nos parezca un poco grotesco, quizá injusto ver que sacaran a Agar con su hijo de allí, cuando lo entendemos bien de esta manera nos damos cuenta que era lo más correcto que tenía que pasar. Y viendo todo esto que pasó de esa manera tan hermoso y cómo Abraham sufrió durante esos 3 días en el camino pensando que iba a degollar a su hijo, que iba a verlo morir, su hijo que había amado tanto, su hijo que había esperado por 25 años y este hijo que Dios le había prometido y que se lo había dado y que ahora después de ya ser un jovencito, 15 o 17 años, como pienso que tenía, bueno, que ahora lo tenía que sacrificar para Dios. Pero en él empezó una lucha fuerte, una lucha constante, pensando que si él le quitaba la vida a Dios, tenía el poder para volvérsela a dar. ¿Por qué? Bueno, porque él vio que siendo él un anciano, Dios pudo sacar de él fuerza para darle este hijo y a Sara que lo pudiera concebir ya con su órgano desgastado y su vida sin fuerza. Entonces ellos vieron que de ellos dos, completamente debilitado, casi muerto, como dice en Hebreos 11, Dios sacó una vida y no una vida, sacó muchas vidas a través de ello. Y me imagino que Abraham iba pensando eso, iba pensando en el camino. Claro que él puede, porque si sacó de nosotros vida, ya que nosotros estábamos prácticamente muertos, sin fuerza, para engendrar un hijo, bueno, pues así también tendrá la misma fuerza y poder para volver a dárnoslo. Y esto fue lo que mantuvo a Abraham fuerte, esto fue lo que mantuvo la fe de Abraham, esto fue lo que mantuvo esa fe y esa dependencia en Dios. Y eso fue lo que mantuvo que Abraham se mantuviera firme, aunque sufriendo, triste y lleno de dolor y tembloroso, como dice el hermano Guay, que temblaba sus manos cuando él pensaba ya clavarle la daga a su hijo, y su hijo viendo con amor, con esa paciencia, él viendo que su padre ya anciano, él mismo se quedó bien tranquilo para que su padre lo pudiera atar y él pudiera terminar de hacer el holocausto y cumplirle la promesa que Dios le había pedido. Esto es maravilloso, mis hermanos, y esto es lo que nos lleva a través de este mensaje tan hermoso, este ejemplo que Dios deja en la Biblia a través del Padre de la fe, que nosotros podamos entender por qué Él es el Padre de la fe y por qué Él a ciegas decidió creer en el Señor. Primero, cuando salió de Ur de los Caldeos, y segundo, cuando ofreció a su hijo por fe al Señor.
fue una fe fuerte la que él demostró, fue una fe que no tiene parangón, no hay comprensión, simplemente que él dependió completamente de Dios. Y ahí es donde Dios nos llama, mis hermanos, que también nosotros podamos tener esa fe, que también nosotros la podamos desarrollar. Y para nosotros desarrollar esta fe, el Señor nos llama a tener una comunión con Él, una comunión y una dependencia total del Padre, así como del Hijo, porque de la manera que nosotros vamos a aprender a vivir una vida en dependencia y de la mano de Dios y de su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, vamos a analizar esta historia, principalmente este capítulo 22, y vamos a creer de que Dios, lo mismo que hizo con Abraham, lo podía hacer con nosotros. Abraham era tan débil en la fe que tuvo una etapa donde su fe se debilitó, primeramente en Faraón, en Egipto, y también con el rey de Filistea, y también cuando escuchó la voz de Sara para hacer ese hijo que Dios no le había mandado hacer a través del adulterio. Entonces fueron tres formas, tres maneras diferentes en la cual vimos que la fe de Abraham se debilitó de una manera tal que deshonraba el nombre de Dios. Pero aquí también vemos que todo eso fue recompensado de una manera fuerte, porque cada vez que nosotros podemos debilitarnos en la fe, bueno, pues también cuando queremos y amamos a Dios de corazón, vemos que también nuestra fe va avanzando porque nos da vergüenza, nos sentimos tristes, nos sentimos que hemos deshonrado el nombre de Dios. Entonces lo que hacemos es aferrarnos más a esa fe que nos ha debilitado. Nos aferramos más y nos solidificamos más en esa fe, sabiendo que el Señor nos seguirá ayudando. Y de eso se trata, porque fue justamente lo que hizo Abraham. Esa misma fe que se le debilitaba en su cuerpo, esa misma fe era que le daba la fuerza a través del Padre para seguir hacia adelante y seguir que esa fe se fuera alimentando de su fe nueva que iba saliendo día a día, que es lo que nosotros debemos de hacer. Dios nos da la oportunidad de que tengamos una fe día a día, y esa fe hay que irla madurando y hay que irla solidificando con el poder de Dios y a través de la presencia de Cristo en nuestra vida, en nuestros actos, palabras, circunstancias y todo cuanto tengamos que hacer, mis hermanos. Pedirle a Dios que siempre esté de nuestro lado y nosotros aferrándonos a esa fe cada día más, que de manera automática vamos a ver cómo va a ir creciendo en nuestros corazones y en esa dependencia de nuestro Dios. Dicho lo dicho, entonces, mis hermanos, vemos aquí que en el capítulo 23 ya es la muerte de Sara. Vemos que en el capítulo 22 ya se había fomentado esa fe, esa dependencia y ese amor entre Padre y el Hijo, así como con el mismo Dios. Y eso era algo maravilloso que tenía que pasar. Y el por qué la parte negativa, que era Agar e Ismael, tenían que salir de la vida de Abraham y de la vida de Isaac y del hogar de Sara, para que todo esto se pudiera complementar y llevar a cabo de una manera paulatina y armónicamente de la mano de nuestro Dios. Para que veamos, mis hermanos, que el Señor tiene muchos propósitos con nosotros y a veces nosotros no lo queremos entender. Tenemos que entenderlo. A veces hay cosas que hay que dejar, hay cosas que hay que quitar para que ese propósito pueda crecer en nosotros. Y es muy importante que lo hagamos, mis hermanos, para que nuestra vida espiritual siga avanzando. Entonces, vemos que en el capítulo 23 dice la muerte y sepultura de Sara. Dice, fue la vida de Sara 127 años, tanto fueron los años y la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Dice, y se levantó Abraham delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros a mi muerta y la sepultaré delante de mí. Entonces vemos que él está pidiendo aquí un pedazo de tierra a los hijos de Het. ¿Quién era Het? Bueno, Het era el hijo de Canaán, que había tenido uno de los tres hijos de uno de los hijos de Can, de los tres hijos de Noé. Entonces, Can era el papá de Canaán y Canaán era el papá de Het, y Het era el padre de todos los cananeos, que de él habían salido una gran parte de toda esta población cananea que había en este territorio en Hebrón donde se encontraba Abraham.
Entonces vemos que en el versículo 4, versículo 5 dice, y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierre tu muerta. Entonces, recordemos que Abraham había sido un hombre digno delante de los cananeos. Recordemos que él estaba en medio de una tierra de paganos, así como Daniel en medio de la tierra de los babilónicos también. Honró a Dios y se mostró como un verdadero hijo de Dios. Entonces aquí vemos que Abraham hizo lo mismo también y ellos le tenían una alta estima. Ellos se habían dado cuenta que Abraham, teniendo este hijo ya viejo, viendo también cómo Dios lo había bendecido, que él no había cogido nada de nadie, bueno, pues ellos vieron más el estilo de vida, la manera de hablar, la prontitud de servir al prójimo y esa afabilidad, esa paciencia y ese amor que él demostraba a través del Espíritu de Dios, y ellos lo veían y veían que verdaderamente él era un hijo de Dios. Entonces aquí vemos que ellos le tenían un respeto y le tenían mucho amor y le tenían mucha solemnidad. Y ahora que muere Sara, ellos le dicen, mira, entierra tu muerta en medio de nuestras tierras, no te la vamos a negar, tú eres de los nuestros, te amamos, te queremos. Pero aquí hay algo muy importante, otra lección que Abraham nos deja, mis hermanos, que por eso es muy importante escudriñar la Biblia. Y es muy importante que escudriñemos todo para entender cada mensaje que el Señor quiere dejarnos a través de su palabra. En el versículo 7 dice Abraham, él vuelve a insistir y dice, Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. ¿Cuál fue el gesto que hizo? Fue un gesto de humildad. El venir, ellos le decían príncipe, que era un hombre que estaba dotado por el poder y la gracia de Dios, pero Abraham le demostró su humildad postrándose a tierra, porque dice que se levantó y se inclinó al pueblo, es decir, él se puso en tierra para pedirle este favor, para que ellos accedieran. Dice, y habló con ellos diciendo, si tenéis vosotros voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Sohar. Efrón, hijo de Sohar, era de los hijos de Het también. Entonces dice, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Entonces vemos que él estaba pidiendo, insistía, él no quería enterrar su muerta junto con las de ellos. Recordemos que él era un pueblo singular, Dios se lo había dicho, era una persona que tenía que hacer siempre diferencia entre el pueblo de los paganos. Entonces él sabe que ellos tienen buen corazón, pero él, de una manera humilde y mostrando así toda su sencillez y su humildad y su agradecimiento a este pueblo con ese gesto, él logró comprar la voluntad de ellos, porque de eso se trata. Siempre mostrar humildad allí donde quiera que lleguemos. ¿Para qué? Bueno, para que los demás puedan acceder y puedan ver que verdaderamente somos hijos de Dios. En el versículo 10 dice, este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Geteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todo lo que entraban por la puerta de la ciudad diciendo, es decir, ellos estaban todo ahí como dando testimonio de lo que estaba diciendo Abraham y de lo que le decía el dueño de toda la tierra, de ese extremo donde Abraham quería comprar ese pedazo de tierra que era como una cueva. Dice, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te lo doy, sepulta a tus muertas. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo y de la tierra, es decir, volvió a darle con reverencia las gracias. Dice, respondió Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oiga, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón
el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. ¿Por qué ustedes creen que Abraham hizo esto? Bueno, pues porque le dije que el pueblo de Dios siempre tiene que hacer la diferencia en honestidad y de manera íntegra. Entendamos la palabra íntegro. Es una persona completa, una persona que no le falta nada, una persona que está completa en Cristo Jesús, en nuestro Señor y en sus mandamientos. Entonces, Él no quería que yo le regalaran nada. Recordemos que eso mismo pasó cuando Él fue a liberar a Lot con los reyes también de Sodoma y Gomorra. Él no le aceptó nada. Él le dijo, yo no quiero nada de ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque él tenía que dar testimonio que si algo iba a hacer él, es que él iba a ser bendecido en medio de la tierra de Canaán. Y a él nadie le dio nada, porque si no, recuerden que nosotros los seres humanos tenemos un problema. Que si vemos que alguien progresa y le hemos dado algo, dicen, no, pero eso fue porque yo le di esas tierras, no, eso fue porque yo le di un poco de dinero, no, eso fue porque yo lo ayudé. Entonces, como él sabe cómo es el ser humano, él quería que sus bendiciones vinieran de Dios y que los demás lo pudieran ver y palpar, que él no cogió nunca nada de nadie, sino que Dios hacía todo para él y lo bendecía para que su nombre también fuera glorificado. Entonces, en todo momento él se mantuvo firme diciendo que le vendieran sus tierras para que eso perteneciera a él y a su familia como pertenece hasta hoy. Que por eso les digo, mis hermanos, que vean un Bacari Suerto en Israel. Es un youtuber israeliano o israelí que tiene este canal y ahí él sube todas esas historias de la Biblia y va a todos esos sitios donde están sepultados los hebreos de la historia de la antigüedad, los profetas, los patriarcas y todo lo que están aquí en la Biblia. Él va a cada una de esas tumbas porque esas tumbas existen y están ahí. La cueva de Macpela está ahí en Hebrón. Ustedes pueden ver el video, búsquenlo, se llama Un Bacari Suerto en Israel. Y pueden seguir viendo más videos de toda la Biblia que él lo ha sacado y lo ha sabido plasmar de una manera magistral. Lo único que a veces él habla de cosas que no son y que no están escritas de manera, o no la expresa, mejor dicho, de la manera correcta, pero algo que hace es que enseña los sitios y los lugares por donde andaron los patriarcas, los profetas y donde anduvo Jesucristo. Por eso les recomiendo el canal Un Bacari Suerto en Israel. Seguimos aquí en el versículo 17 donde dice, y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente del Manre, heredad como la cueva que estaba en ella, y que todos los árboles que habían en la heredad y en todo su contorno pertenecía ahora a Abraham, a Isaac y a toda la descendencia de las 12 tribus. Dice, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todo lo que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión de sepultura recibida por los hijos de Het, que yo diría comprada de mano de Abraham a los hijos de Het. Entonces vemos ahí cómo Abraham persistió hasta que logró que le dieran esa tierra, esas tierras por su justo precio. Y hoy también por esas tierras que está todo lo que es Hebrón, hoy día también los palestinos y los israelitas están debatiéndose esas tierras y esas tierras hoy están en manos tristemente de los árabes, de los palestinos, porque ellos dicen que esas tierras son de ellos. Y lamentablemente cuando leemos este libro, cuando vemos y leemos todo esto, nos damos cuenta que desde el principio nada de lo que está pasando hoy fue así. Simplemente que el diablo, como siempre, ha metido su cizaña, siempre ha metido su mano fea y terrible y siempre ha hecho perturbación en el pueblo de Dios. Y así como vemos que ha hecho perturbación en el pueblo de Dios, y la sigue haciendo en este pueblo que Dios creó después que subió a los cielos, de la parte occidental. Nosotros, los que somos cristianos, bueno, pues esto siguen las tentaciones, sigue el deseo de destruirnos, así como al pueblo de Israel, y todo eso sigue latente de la misma manera. Y por eso nosotros debemos de mantenernos firmes en la fe, sabiendo que el Señor siempre nos guía. Si nosotros no perdemos la fe y la creencia en Cristo y dejamos que el Señor
guíe y guíe y guíe nuestra vida hasta el último día de nuestra existencia en esta tierra. Mis hermanos, pues viendo aquí lo que hizo Abraham, que fue digno de admiración y de respeto, como él dijo allí en el capítulo 14, le dice a los reyes de Sodoma y Gomorra, ni un cordón voy a coger del botín, ni un cordón, ni una correa, nada. No me interesa, no necesito nada. Porque por lo mismo que yo le dije que también sabemos que en el capítulo 24 de Génesis el Señor habla también de las prebendas, de cuando cogemos regalo, cuando cogemos obsequio. Bueno, pues nuestros ojos se tienen que cerrar a ciertas cosas cuando se están haciendo cosas malas. ¿Por qué? Porque hemos cogido algunas prebendas, hemos cogido algunos regalos y por lo tanto no tenemos potestad de hablar como Dios nos manda. Mis hermanos, este capítulo también es otro capítulo para que nosotros reflexionemos y veamos la integridad de Abraham, veamos su lealtad a Dios y su decisión de no coger nada del pueblo pagano, sino que todo fuera por su justo precio, porque él era bendecido por Dios. Dios nos llama a pensar y a reflexionar en esto, porque de la manera que vamos también a honrar a Dios. Él honró a Dios, lo honró de esta manera, y tantas veces que lo honró, porque siempre se mantuvo mirando como al horizonte, buscando siempre la faz del Señor y esperando siempre su santa y divina voluntad. Él tuvo la tierra de Macpela, tuvo todo lo que decidió y hoy también las tierras de Canaán, que son lo que es el Estado de Israel, todo fue para él, para su descendencia. Mis hermanos, vamos a servirle al Señor, vamos a andar de la mano con el Señor y vamos a guardar sus mandamientos para que también, así como todos los propósitos de Dios en Abraham se cumplieron, así se puedan cumplir en nosotros. Que Dios me le bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hasta una próxima entrega, amigos. Bendiciones.